Ok, yo tengo una pregunta. Sí. Hay personas que dicen que son teístas, o sea, que creen en alguna forma de Dios, y personas que son ateas, Sí. o sea, que no Sí. creen en Dios. No creen Ese en prefijo Dios. a es como... Un sin. ajá, ok, sí, sin Dios. Hay personas que dicen que son agnósticas, o sea, quiere decir que sin gnosticismo. Pero ¿qué es la gnosis? La gnosis. Ya tendríamos como que remontarnos como a un concepto que se empezó como a escuchar o conocer a principios del siglo primero. La gnosis es el sustantivo del verbo griego gignosko, conocer, y significa conocimiento. Este vocablo se solía designar en la historia de las religiones como un movimiento religioso que tuvo un auge en el siglo primero de nuestra era. Sí, porque yo había escuchado ese término de gnosis en el templo de Delfos, en Grecia, que ellos tenían una frase que decía como nocete ipsum, que la traducción era como conócete a ti mismo. Entonces, Conocerte a ese ti mismo. noce es como ese conocer. Un conocerse a sí mismo. Ujú. Pero mi duda es esa, que digamos, el término gnosis debería referirse a un conocimiento, y de hecho ellos lo usaban como para diferenciarse de la fe. El único problema es que dentro de esa gnosis ellos metieron muchos conceptos que era fe, era doctrina, era religioso. Era religioso, sí. Hubo ahí como una mezcla, ¿no? O sea, entre un conocimiento que al principio se pretendía que fuera objetivo, racional, y ya con el tiempo se fue, pues, corrompiendo, podríamos decirlo, se fue como manchando al tema religioso. Sí, porque, digamos, en lo personal, para mí los que deberían usar el término gnosis actualmente deberían ser los científicos, que son los que buscan el conocimiento, Un un conocimiento. conocimiento objetivo más allá de la fe, que fue lo que intentaron hacer los griegos, pero parece que no lograron como desvincularse de sus creencias religiosas, que era esta cuestión que hablaba Platón de la dualidad entre el... ¿Cómo se El llama? cuerpo y el alma. Ajá. Y en este caso la gnosis tenía también una diferenciación, ¿no? Un dualismo que era, vamos a ver, el tema de la chispa. Ellos tenían el concepto de una chispa con la cual todas las personas nacían, y que tenían que Ajá. llevarla como un tipo de plenitud, tenían que llevarla como un punto en la vida. Sí, porque esa dualidad era, creo que Pitágoras hablaba, que era como el mundo de la matemática, el mundo de las ideas, el mundo perfecto, y que nuestro mundo material era como una, ¿qué? Una repercusión, una recreación de ese mundo perfecto, pero con sus imperfecciones, por Con sus decirlo así. imperfecciones, sí. Ok, para empezar a hablar sobre el pensamiento de los gnósticos, podemos empezar a hablar sobre el pensamiento de Valentín. Ok, Valentín fue un gnóstico que él dio sus ideas desde el año 135 hasta el año 160. Y ellos tenían una concepción como muy elaborada de cómo se originó el universo. Ya. Entonces, voy a ir comentando un poquito. Él decía que existía como el padre. A veces le decían como el propator, que era El como propata. el padre eterno, digamos. Wow. Entonces, ese padre eterno era dual. Entonces, él tenía como una parte femenina, que era como el alma. Entonces, ellos siempre tienen como esa parte dual, femenino y masculino. Ya. Entonces, dice que de ese dios, que era dual, salieron como unas emanaciones que le llamaban los eones. Que era como imaginarse como un sol que le salen los rayos. Sí. Entonces, esos rayos, esos eones, eran como manifestaciones de ese propator o de ese dios. Entonces, decía Valentín que los primeros eones que salieron era el Nus y el Aletheia. Aletheia. Entonces, el Nus significaba como el espíritu y Aletheia era la verdad. La verdad. Después de esos eones salieron otros dos eones, siempre salían en parejas. Entonces, la siguiente pareja era el Logos y Zoe, que el Logos era el verbo y Zoe era la vida. Entonces, después de esos eones salieron otra pareja de eones que era el Antropos y Eclesia. Entonces, Antropos significaba hombre y Eclesia era el término iglesia. Iglesia, claro.
Que técnicamente la palabra eclesia traducida ya más directamente significa algo así como asamblea. Obviamente ya con el tiempo se va desarrollando y va viendo como una adaptación de las palabras, por así decirlo, a iglesia en este caso. Sí, porque curiosamente no se había fundado la iglesia católica como tal y ya se hablaba del término eclesia. Ya había un concepto, una idea de iglesia, de comunidad, ¿no? Ok, entonces para seguir con el relato, después de esta pareja de eones siguieron saliendo otras, son muchísimas, no las voy a mencionar todas, ¿verdad? Todos los eones juntos se llamaban el pleroma. Entonces ese pleroma se traducía como plenitud. Entonces eran como todas las manifestaciones del dios principal, por decirlo así. La última emanación era Sofía, que era conocimiento. Entonces Sofía empezó a sentir mucha tristeza como de estar alejada del padre. Y ella quería conocerlo y quería casarse con él. Entonces de esa tristeza ella comenzó a llorar. Y dice que ella lloró por 4 causas. Lloró por temor, por tristeza, por ansiedad y por oración. Entonces del temor nació la psiquis humana. De la tristeza nació la materia. De la ansiedad nacieron los demonios. Y de la oración nació el demiurgo o el artesano. El artesano. Sí, ok, ahora eso es interesante porque ese demiurgo o ese artesano, ellos decían que era un dios tonto. Ellos llamaban a ese dios que era como un dios tonto. Ya. Era tan tonto que no sabía nada del dios eterno, no sabía nada de los eones. O sea, para ese dios solo existía él mismo. Entonces ese dios fue el que creó la materia. Ya, el creador del universo. El creador del universo, exacto. Ahora, lo interesante es que ese demiurgo nació de Sofía, pero habían 2 Sofías. Digamos, estaba como la Sofía superior, que ella nunca salió del pleroma o de los eones. Uh-huh. Cuando ella lloró, digamos, parte de ese llanto hizo como que saliera una pequeña parte de ella. Entonces había como una Sofía inferior que fue la que salió del llanto de la Sofía superior, por decirlo así. Ya. Ok. Cuando el demiurgo creó al ser humano, era materia. No se parecía, digamos, a ese antropos que existían en los eones. Entonces lo que hizo Sofía fue engañar al demiurgo y le dijo que soplara sobre el ser humano. Y cuando sopló, ella misma, la Sofía inferior, entró dentro de la materia. Entonces, esa chispa divina, digamos, que nosotros tenemos adentro, que llamaban los gnósticos, es como esa parte de la Sofía inferior que añora volver con el Padre. Es la chispa de la que habla entonces el gnosticismo, que quiere como llevar a rescatarla y llevarla a un ámbito celeste. Exacto. Ahora, lo controversial del asunto o del tema es que este demiurgo o este dios creador de la materia, los gnósticos, cuando se empezaron a mezclar con los cristianos, lo identificaron con el Dios del Antiguo Testamento, que era el creador de la materia. Entonces aquí es donde empieza lo controversial, donde empieza la herejía. Sí. Y el Dios superior, ellos le llamaban como un Dios incógnito. Era como un Dios inmanifestado, nadie lo conocía, pero era un Dios completamente distinto al del Antiguo Testamento. Bueno, y para continuar con la historia, cuando se dio esta caída, Logos y Zoé crearon otra pareja de eones, que era el Christos, que era el Cristo, y el Neuma, que era el Espíritu. Y todos el pleroma junto crearon un eón que era Jesús. Dice que fue el único eón creado por todo el pleroma. Y lo interesante es que este Jesús fue enviado a la tierra para guiar, digamos, a esas chispas divinas, a esas partes de Sofía, de nuevo al Padre. Pero para ellos Jesús y Cristo eran diferentes. Entonces, para ellos, en algún momento Jesús encarna al Cristo, al león. Ya. Algo así podemos, tal vez, de hecho en los evangelios se menciona como como momentos diferentes en el que el Cristo, por así decirlo, se encarna en Jesús. Por ejemplo, en el evangelio de Juan en su teología,
piensa que Jesús es Cristo desde siempre, desde el inicio del tiempo. Para Mateo y Lucas, ellos creen que Jesús es Cristo desde el nacimiento, y para Marcos desde el momento del bautismo con Juan el Bautista. Ok, entonces sí podríamos decir como que esta diferencia entre Jesús y Cristo es en parte como una influencia de Valentín, del pensamiento de Valentín. Sí, sí podríamos decir. Y, bueno, otra cosa curiosa, uno de los seguidores de Valentín fue Ptolomeo, que Ptolomeo fue el que escribió el Almagesto, que era, por decirlo así, como la referencia respecto a astrología. De los gnósticos. Sí, era gnóstico. Y era el que dio como el modelo geocéntrico, o sea que la Tierra es el centro del universo. Y curiosamente fue una visión que después defendió la Iglesia Católica. O sea, fue una visión que venía de un Ptolomeo que era gnóstico, era seguidor de Valentín. Ok, ahora algo curioso respecto al demiurgo es que uno de los nombres que le daban los gnósticos al demiurgo era el nombre de Abraxas. Abraxas. Ahora, ese nombre es interesante porque del nombre Abraxas viene la palabra abracadabra. ¿En serio? Sí, que uno lo asocia con magia. Sí. Entonces, curiosamente, el abracadabra es una palabra que usaban los gnósticos en unos medallones como símbolo de protección. De hecho, a veces ellos lo escribían como un triángulo inverso. Entonces primero ponían la palabra abracadabra, después ponían abracadabra, digamos, le quitaban la A, después abracadabra, y iban quitando letras y se iba formando como un triángulo inverso. Y algo curioso con esa palabra de Abraxas es que un escritor, Hermann Hesse, él menciona ese término de Abraxas en uno de sus libros. Y un guitarrista, Carlos Santana, no sé si alguna vez lo has escuchado, sí, él tiene un disco que se llama Abraxas. ¿En serio? Sí, entonces todo esto viene como de esta parte gnóstica. Y el Abraxas lo representaban con un gallo con patas de serpiente, con una lanza en la mano. Entonces es un dios completamente dual, es como bueno y malo al mismo tiempo. Bueno y malo al mismo tiempo. Sí, que él fue como el creador de la materia. Entonces por eso tiene como esa dualidad, lo ven como que acuden a él, pero al mismo tiempo lo ven como un dios maligno. Un dios maligno. Y de textos, o sea, de textos gnósticos, podríamos hablar de los descubiertos en la biblioteca copta de Nag Hammadi y los de el papiro copto de Berlín. Son como las dos fuentes principales que tenemos del gnosticismo de verdad, obviamente del siglo I, siglo II. Entre ellos está el Evangelio según Tomás, que es uno de los más importantes. Este evangelio contiene una lista de 114 dichos de Jesús. Algunos se dice que son desconocidos, que no se encuentran en los evangelios canónicos. Y es tan importante que algunos especialistas consideran o lo llaman el quinto evangelio, presumiblemente en griego, aunque probablemente haya sido escrito en Siria. Ok, ahora, si puedes explicar un toquecito de esto, que no me queda muy claro, de cuál fue el evangelio que se escribió primero, cuáles fueron posteriores. Según, digamos, la mayoría de los especialistas, el primero que se escribió fue Marcos. Okay. Hay un consenso en la historia de que Marcos fue el que, por así decirlo, la base para los otros dos evangelios sinópticos, que serían Mateo y Lucas. Y ya finalmente estaría el Evangelio de Juan, que ya contiene una teología un poco más desarrollada, muy posterior, que ya no es tan parecido a los evangelios canónicos. Sí, y es que es curioso porque la vez pasada lo estábamos leyendo y muchas de las parábolas de los evangelios canónicos están en este evangelio de Tomás. Exactamente. Están literales. Incluso hay otros dichos que no están en los evangelios canónicos. Entonces quiere decir que los otros más bien son como un resumen de este. De ese, sí. Obviamente había, como por así decirlo, una cierta popularidad entre los evangelios. Entonces muchos evangelios posteriores se les fueron adhiriendo o se les fue agregando textos, obviamente, de los anteriores. Entonces evangelios como el de Tomás
tiene dichos que se encuentran en los canónicos casi copiados así a la letra, palabra por palabra. Ok. Y bueno, entre los versículos más famosos está el versículo 77. Es que es curioso porque este evangelio es tan pequeño que no es como los otros, que es como capítulo tal, sí, versículo de tal no tal. Está dividido, exacto. Ok, y ese es el versículo 77. Versículo 77, sí, es mi favorito. Si quieres te lo lees o algo así. Ok, dice: Jesús dijo: yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy todo, todo vino de mí y todo ha llegado hasta mí. Romped un madero, yo estoy allí. Levantad la piedra y me encontraréis allí. Ahora, dicen que ese es como el versículo más controversial de todo el Evangelio de Tomás. ¿Pero por qué? Claro, imagínate que el significado que puede tener ese versículo. Bueno, primero, el Evangelio según Tomás, algunos consideran que se puede remontar al año 50, contemporáneo casi al de Marcos. Entonces, muchos de estos dichos, de los 114 que contiene el Evangelio de Tomás, podrían ser históricos, o sea, pueden ser dichos por el mismo Jesús, el Jesús histórico, ¿verdad? Entonces, la relevancia de este versículo es que desmonta o destruye cualquier tipo de institucionalidad. Uh-huh. Ya no hay una institución que administra la fe, por así decirlo, sino que hay podemos encontrar a Dios como en todo. Sí, incluso se puede interpretar como un poquito panteísta. Un poquito panteísta. Un Cristo que está en la madera, que está en la naturaleza. Entonces, sí, ya no habría como una Eucaristía, ya no habría una unción de manos, o sí, como decís vos, como un sacerdote, un pastor que administre, digamos, esa unción, sino que está en todo. Exactamente, sí. Podríamos encontrar a Dios en todo, y eso podría afectar a muchas religiones actualmente. Ahora, algo muy curioso es que la iglesia no se pronunciara con este hallazgo de los papiros de Nag Hammadi, porque son, o sea, yo creo que a lo que he escuchado, que es como el hallazgo arqueológico más importante de todo el siglo XX, y daba información sobre la vida de Jesús. Entonces es impresionante que la iglesia ni siquiera se haya pronunciado, ni a favor, ni en contra, ni... Sí, ellos normalmente deciden no reaccionar ante este tipo de cosas, ¿verdad? Y si lo hacen, normalmente ya es como un nivel muy académico en el que las personas, por así decirlo, de a pie, de calle, no logran tener como acceso a ese tipo de tecnicismos, por así decirlo. Entonces sí, normalmente ellos no reaccionan, pues pueden provocar un tipo de escándalo, cosas así. Usted sabe que hay mucha gente que podría malinterpretar las cosas. Sí, lo interesante es que este evangelio vos lo buscas en Google y pones Evangelio de Tomás PDF y está al acceso de todo el mundo. O sea, cualquier persona puede revisarlo, puede leerlo y analizarlo. Claro. Vale la pena, la verdad es que es muy corto y se encuentran muchos de los pasajes bíblicos de los canónicos, y se encuentran otros muy interesantes como el versículo 77, que podríamos llamarlo así, que nos da como nuevas perspectivas de lo que era el cristianismo en ese entonces, ¿verdad? En el siglo I, digamos, estamos hablando. Ahora, otro gnóstico interesante fue Simón el Mago, que por cierto Simón el Mago está en la Biblia. Aparece en Hechos de los Apóstoles, correcto, sí. ¿Cuál es el versículo? El versículo es, bueno, él aparece desde el versículo 9 al 24. ¿Es Hechos de los Apóstoles? Capítulo 8, versículos del 9 al 24. Ok, sí, porque yo he escuchado del pecado de simonía que habla la iglesia, pero claro. ¿En qué consiste? La simonía es cuando se intenta comprar o vender bienes espirituales. Podemos estar hablando de cargos eclesiásticos, sacramentos, reliquias, promesas de oración, gracia, excomunión. Cuando ya usted empieza como a comerciar con ese tipo de cosas, ya estamos hablando de simonía. Ok. Ahora, datos curiosos de la historia extrabíblica de Simón el Mago. De Simón el Mago. Bueno, él estudió en Alejandría. Bien. Era filósofo. O sea, no es que fue cualquier persona, ¿verdad? Él fue filósofo. Habían personas que decían que él tenía poderes sobrenaturales. Ya, un mago era. Sí, dicen que volaba, convertía las piedras en panes. Y él decía que el fuego era la raíz de todo. Entonces por ahí estaba esta herencia como de la filosofía griega. Claro. Que
sí, los griegos estaban buscando como cuál era el elemento que estaba detrás de la existencia, el arjé que llamaban. Pero algo curioso es que él decía, ve qué interesante, él decía que él era la manifestación del dios extraño. Ellos le llamaban al dios extraño como el dios inmanifestado. Entonces, él decía que él era Dios mismo. Y parece que en esa época era muy común que muchas personas dijeran que eran enviados de Dios o que eran incluso Dios mismo. O sea, claro, era más común de lo que nosotros sabemos. Y él decía que ese Dios tenía como una parte femenina. Entonces, esa parte femenina él la encontró encarnada en una mujer que curiosamente estaba en un prostíbulo. Se llamaba Helena. Y él decía que ellos, esa pareja, era el dios extraño y la parte femenina de Dios encarnados. Entonces a ellos los adoraban como un dios, prácticamente. Sí, aquí el punto es que Simón el Mago llegó a tener muchos seguidores. Entonces sí era como un peligro para el cristianismo que estaba como apenas surgiendo. Para el cristianismo naciente en ese entonces. Ahora, el gnosticismo tenía dentro de sus planes, dentro de su finalidad, intentar conciliar a todas las religiones. Eso era como un intento que ellos pues pretendían en ese momento. Sí, porque es curioso que la gnosis originalmente no era cristiana. La gnosis era griega. Sí. Entonces ellos ven el cristianismo y lo abrazan. Ven otras religiones y las abrazan. O sea, andan abrazando todas las ideas. Entre ellas, obviamente, el paganismo de la época. Uh-huh. Sí, el asunto es que habían... Pero aquí veo un problema, porque con el tema de la sexualidad, cómo ellos podían conciliar un tema pues tan tabú, que todavía sigue siendo un poco tabú y tan controversial, más en el ámbito de la religión. ¿Cómo hacía el gnóstico de ese entonces para intentar conciliar, o nunca lograron conciliar ese tema entre todas las religiones? Ok, es que ahí hay un punto, porque para los gnósticos la materia era como algo sucio, porque era creado por el demiurgo. Entonces, originalmente ellos, igual digamos, veían la sexualidad y la procreación como traer más espíritus a la cárcel de la materia. Entonces, originalmente ellos tenían dentro de su filosofía no tener sexo. O sea, como un tipo de celibato, una cosa así. Pero el asunto es que los paganos, ellos sí tenían sus ritos sexuales. Entonces, como ellos querían conciliar el paganismo dentro de esta nueva corriente, de esa nueva religión, ellos dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para meter esos ritos sexuales dentro de nuestra filosofía? Entonces ahí fue donde nacieron ciertos conceptos. Ellos empezaron a practicar la sexualidad dentro de los ritos, pero sin procrear. El acto sexual meramente sin la finalidad de procreación. Sí, y ahí hay una historia interesante, porque ellos practicaban lo que llamaban orgías, que no es lo que conocemos ahorita. Las orgías eran como aplicar la sexualidad, digamos, dentro del rito. Entonces, una orgía podía ser, digamos, una pareja en el altar, digamos, y otras parejas haciendo una ceremonia, o diversas parejas haciendo el acto sexual simultáneamente, con la finalidad, digamos, de ayudar a la naturaleza en sus ciclos. Pero los gnósticos lo que empezaban a practicar es que, bueno, ellos tenían el acto sexual, intentaban, digamos, que no hubiera un embarazo, y ellos tomaban el semen en las manos, lo extendían hacia el cielo, por decirlo así, y lo ofrecían. Entonces esto era como una especie como de burla hacia el creador de la materia, como diciendo, vea, nosotros tuvimos el acto sexual y no nos vamos a procrear, o sea, no vamos a seguir esa materia corrupta que usted creó, por decirlo así. Y por ahí viene el tema del culto a la serpiente, que es otro tema difícil de conciliar, porque para los paganos la serpiente era algo sagrado, para los cristianos la serpiente era un símbolo negativo. Entonces por eso es que ahora hablamos de la Abraxas, que aparecía la serpiente, pero era un símbolo dual, o sea, era divino,
pero al mismo tiempo tenía un aspecto como oscuro. Sí. Entonces, dentro de esa dualidad del gnosticismo, podemos encontrar el maniqueísmo, que de hecho San Agustín se consideraba a sí mismo maniqueo. Recordemos que maniqueísmo hace una distinción entre el bien y el mal. O sea, llega a esa dualidad de diferenciar estos dos tipos de moral, podríamos decirlo tal vez. Sí, curioso porque San Agustín en las confesiones, él habla que él primero fue maniqueo y después se convirtió al catolicismo. Pero el maniqueísmo, digamos, expresamente ellos no dijeron que eran gnósticos, pero ellos sí heredaron la gnosis. O sea, tanto fue así que Maní, que era como el fundador, él decía, ojo, que él era el sucesor de Zoroastro, de Buda y de Jesús. Imagínate. O sea, era de nuevo como esta idea de unir varias creencias. Claro, claro. Ha intentado hacer como una unificación de los principales fundadores, por así decirlo, de religiones, pues obviamente tan grandes como el cristianismo y el budismo. Sí, y algo interesante. Mani, él decía que para que alguien se convirtiera al maniqueísmo tenía que cumplir varias condiciones. Primero, no comer carne, porque ellos rechazaban la materia y como que tenían mucha empatía con los animales. Ni comer carne ni tomar vino. Después, no tener propiedad privada y no casarse. Era uno de los requisitos. Y si alguien se casaba, prometer no tener hijos. Ya, para no seguir perpetuando la materia en este universo, por así decirlo. Exacto. Y curiosamente, de esta herencia de los maniqueos nacen los cátaros. Que, bueno, el catarismo fue así como una de las manifestaciones, digamos, más grandes del gnosticismo. Y ahí estamos hablando siglo XI. Sí, que, bueno, se extendió por toda Europa, pero fue principalmente en el norte de España y en el sur de Francia. ¿Pero qué significa cátaro? Ok, cátaro, es curioso porque el nombre cátaro se lo dan los católicos a los cátaros. Y cátaro significa puro. Entonces era como una forma, es que no sé cómo explicarlo, no es despectivo, era como burlón, como diciendo ustedes que se creen los puros. Porque los cátaros heredaron esta cuestión de los maniqueos, de ellos no comían carne, no tenían propiedad privada, no se casaban, eran súper pacifistas los cátaros. Y ellos tenían ahí ciertas cuestiones interesantes. Cuando ellos se iban a convertir al catarismo, ellos practicaban algo que se llamaba el melioramentum. Entonces eso era como una profesión de fe, por decirlo así. Pero era una profesión de fe donde ellos rechazaban la fe católica. Entonces ellos estaban completamente en contra del catolicismo. Tanto fue así que ellos le dieron el nombre de la ramera de Babilonia, que fue el nombre que después usó Fernando Vallejo en el libro impronunciable, que no vamos a decir Sí. la palabra, ya todos saben cuál es. La tomó de los cátaros. Entonces los cátaros le llamaban al Papa el Anticristo. El anticristo. Y a la Iglesia Católica la ramera de Babilonia. Ya. Y bueno, los cátaros tenían algo muy interesante, que ellos practicaban algo que se llamaba la endura. Entonces ellos rechazaban tanto el cuerpo que cuando ya se sentían listos para volver al Padre, se acostaban en la cama y no comían, no bebían hasta morir. Se dejaban morir entonces. Se dejaban morir prácticamente. ¿Y qué bueno, pasó con ellos? ¿Qué pasó con los cátaros al final? Sí, es una historia un poco triste, ¿verdad? Porque eso es interesante. El catarismo empezó a extenderse y tuvo un auge en Europa increíble, ¿verdad? Entonces, el Papa en ese momento, que era Inocencio III, él envió, digamos, a varias personas a convertir a los cátaros, pero eso nunca pasó. Entonces, él envió a Arnaldo Amalrico. Ya lo envió, como dicen, si no entienden por las buenas, por las malas, ¿verdad? Entonces, este personaje empezó a exterminar a los cátaros, pero fue curioso porque los cátaros era tanto el rechazo que tenían por el cuerpo, que cuando los iba a quemar en la hoguera, no los tenían que obligar. Ellos mismos entraban en la hoguera, porque era para quemar ese cuerpo que le pertenecía al demiurgo. La materia. Exacto, sí.
Y un dato aquí que tengo anotado es que Arnaldo llegó a Besiers, una ciudad, y los cátaros convivían con los católicos, se parecían mucho. Entonces no había forma de saber quiénes eran cátaros, quiénes eran católicos. Entonces le preguntaron, o sea, ¿cómo hacemos para distinguirlos? Y él dijo la famosa frase que dice: mátenlos a todos, que ya después el Señor verá cuáles son los suyos. ¿Es en serio? Sí, o sea, mató a todos por igual. Por igual, la Inquisición. Sí, digamos, ahí no se había formado la Inquisición como tal. Ah, ok. Ya ahí, digamos, posterior. Estaba surgiendo la necesidad de una Inquisición. Y aquí tengo un comunicado que hizo Arnaldo al Papa Inocencio III, que dice: hoy su santidad, 20.000 ciudadanos fueron pasados por la espada sin importar el sexo ni la edad. O sea, era como un comunicado que él hacía al Papa para que estuviera enterado que se estaban matando infieles. Increíble, ¿verdad? Increíble. Sí. Bueno, después, un evento muy, muy triste, que fue que igual Amalrico tomó a 200 cátaros, los puso a todos en fila, uno atrás del otro, a todos les sacó los ojos, excepto a uno, al primero, que le sacó solo un ojo. Entonces los puso, digamos, poniéndole las manos en los hombros al que estaba adelante. Los puso como en fila. Exacto. Y todos iban caminando ciegos, y solo el de adelante llevaba solo un ojo. Entonces era como una forma para representar que ellos estaban ciegos en la fe. Ya, o sea, sin palabras, imagínate. Sí, pero una forma muy sanguinaria, ¿verdad? Y ya después, Gregorio IV, en 1232, es el que funda la Inquisición, ya con una necesidad para exterminar a los cátaros. Y envía a Domingo de Guzmán y crean los dominicos, que son los que crean la Santa Inquisición, que los cátaros les llamaban dominicanes o perros del Señor. Perros del Señor. Y recordar y saber que la Inquisición de cierta forma todavía existe. No te creo. Sí, todavía existe. La Inquisición, por así decirlo, el nombre completo era Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición. Y hoy está su sucesora, que es la Congregación para la Doctrina de la Fe. De hecho, hubo un papa, el Papa Ratzinger, fue prefecto de dicha congregación por ahí del año 81, si no me equivoco, sí. 25 de noviembre de 1981 fue nombrado por Juan Pablo II como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Qué increíble, o sea, no sé, eso es como que existan ahorita los nazis y que vos digas, sí, ahí están los nazis, sí. Siguen funcionando con el mismo nombre. Con un nombre parecido, y pues ya no tienen pues la libertad de poder mandar a asesinar a alguien, ¿verdad? Porque también hay un tema ahorita de legal que no se puede, ¿verdad? Sería como algo ilícito, ya contra el derecho pues social. Y lo que se encarga esta congregación es la de custodiar la doctrina católica. Bueno, lo mismo que pretendía desde el principio, pero usando la violencia. Exactamente. Y lo más preocupante, no sé, yo lo veo preocupante, que los dominicos, o sea, los creadores de la Santa Inquisición, todavía existen. Todavía hay dominicos, claro. Y con ese nombre, los dominicos, claro. Ni siquiera se cambiaron el nombre. Claro, no, son los mismos. Obviamente hay prácticas que cambian con el tiempo, pero todavía se mantienen estas instituciones. Ahora, otro tema que me parece a mí muy interesante tocar es el tema de San Francisco de Asís. Interesante. Sí, porque San Francisco de Asís era muy allegado a los cátaros. O sea, por decirlo de algún modo, San Francisco de Asís era un cátaro. Es que no había diferencia. ¿Cuál fue la única diferencia? Que San Francisco de Asís no renegó del Papa ni de la Iglesia, pero tenía las mismas costumbres: la pobreza, el respeto por los animales. Bueno, no sé si San Francisco de Asís comía o no carne, no lo sé, la verdad, pero la pobreza, todo este asunto, o sea, no fueron ideas que San Francisco de Asís inventó o que se le revelaron. O sea, San Francisco de Asís lo toma de los cátaros, los cátaros lo toman de los maniqueos, los maniqueos lo toman de los gnósticos. O sea, no
no hay ningún invento ahí, No no, hay no es nada inventos, nuevo. sí, sí. Hay un desarrollo y una evolución en la historia de, pues, de conceptos y ideas, de doctrinas que se van pues heredando. Pero muy, muy interesante. Sí, ahora, otro punto con esto de San Francisco. San Francisco funda la orden franciscana, ¿ok? Pero la orden franciscana que fundó San Francisco de Asís no existe. Ahora, ¿por qué no existe? Porque fue exterminada por la iglesia. O sea, literalmente quemaron a los franciscanos como quemaron a los cátaros, igual. Lo que pasa es que habían unos franciscanos que se llamaban franciscanos conventuales. Ellos sí creían en la propiedad privada, porque los franciscanos originales fueron acusados de herejes por no creer en la propiedad privada, porque decían que Jesús no tenía posesiones, porque ellos tenían que tener posesiones. Como la iglesia tenía tantas riquezas, entonces me imagino que a la iglesia no le servía que vinieran los franciscanos a decir que tener posesiones era algo malo. Sí, Literalmente los quemaron. Y los que tenemos actualmente, los conventuales, ellos son una modificación, no son los franciscanos originales. ya. Sí, y aquí yo tengo que los franciscanos fueron excomulgados por Juan 22. Y entre esos franciscanos fue excomulgado Guillermo de Ockham, que fue un filósofo. Y bueno, es un dato súper interesante de la historia. Que, o sea, saber que las ideas de Francisco de Asís y básicamente eran cátaras, o sea, eran gnósticas.